Comienza Hola Montgomery, el podcast. Historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Hoy un día lluvioso pero lleno de sol. Llegó al estudio nuestra pelirroja peligrosa, como le dicen muchos si la conocen, Lorna Virgili, bienvenida. Gracias, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Qué rico que estés aquí. Tu historia me fascina porque yo me acuerdo cuando yo llegué en el 2001, acababa de graduarme de comunicación y periodismo en mi país. Y tú ves estereotipos y personas que admiras y quieres seguir y quieres ser como ellas. Y tú eras una de mis admiradoras en aquel entonces, desde el 2001, porque Lorna es pionera de las comunicaciones en los medios de comunicación en español en el área de Washington, D.C. ¿Cómo te sientes de ser una de las primeras de poner esos pinos en nuestro bello idioma en comunicaciones? Bueno, wow, estoy temblando, estoy con goosebumps aquí, toda erizada de punta a cabeza. Pues bueno, gracias, muchísimas gracias por esos elogios. Am, yo no me siento como pionera, de verdad, porque antes que yo, antes que tú, antes de las generaciones tras de nosotros, pues han habido muchísimas personas que también han ido pisando, trazando el camino precisamente para que llegue, ¿no? Lo que es información, noticias a nuestra comunidad hispanoparlante acá en el área metropolitana. En el caso mío en particular, Andrea, yo llegué acá en el 99 a Washington, D.C., pero yo venía de Miami. Ya en Miami, pues tenía establecida una carrera en los medios de comunicación en español, en la televisión. Yo comencé en Telemundo, en Miami, y después Univisión. Y en el 99 recibí un job promotion, un ascenso laboral, y fui trasladada de Miami al Buró de Noticias de Univision en Washington, D.C., para primordialmente informar a la comunidad hispanoparlante a través de los Estados Unidos con la corresponsalía de lo que son las afiliadas de Univision, que es una red pues de canales, algunos operados por la empresa y otros no, otros privados, pero así es como yo llego acá originalmente en el año 1999. Parece que fue un lifetime ago. Dios mío, uno va envejeciendo, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y entonces, pues me establecí en el buró a hacer la corresponsalía, Casa Blanca, Capitolio. Llegué acá justo precisamente durante la administración de Bill Clinton y el proceso de impeachment con el caso de Mónica Lewinsky. So, así es como llego yo al área metropolitana de Te Washington. inauguraron con un buen caso político en corresponsalía nacional. Y a eso me refiero, Lorna, pionera aquí en el área de D.C. Hace un poco más de 30 años comenzó el primer noticiero de Univisión local. Teníamos mucha información a nivel nacional, pero lo que sucedía en nuestra región en español había muy poco. Y yo recuerdo en aquel La Vieja Viva 900, donde comencé también mis pinitos de Radio Verde, que llegabas a dar información en español. Ha pasado algún tiempo y ahora eres la voz oficial del condado de Montgomery en español. De todo lo que has hecho, de todos los sombreros que te has puesto, porque hasta candidata política, Oh my God, sí, ya se me había olvidado esa. corresponsalía en Casablanca, Capitolio, trabajaste para las grandes cadenas de televisión nacional, Telemundo, Univisión, trabajar para el gobierno en la ciudad de Miami. De todos estos gorros ahora, ¿cuál es el que más te ha llegado al corazón? Bueno, en realidad ser la mamá de Daniel. La mamá de Daniel, que es un hombre, un chico espectacular. Ay, Dios mío, bueno, te cuento que independiente, y graduado universitario y gracias a Dios le va muy bien en su propia profesión a él. Él es software engineer, graduado de la Universidad de Maryland en lo que es la carrera de Computer Science. Entonces, para mí ese es el mayor logro, sobre todo como madre divorciada. No digo soltera porque yo me casé y lo tuve a él, pero después aquello no funcionó y bueno, nos divorciamos. Em,
Pero como madre divorciada con custodia total del muchacho, encaminar a mi hijo y que se gradúe de la universidad, pues para mí eso ha sido verdaderamente el mayor logro a nivel personal. A nivel profesional, como tú mencionaste, pues sí, ha sido un gran andar. Precisamente en el año 2000, tras el censo del 2000, y después quiero hablar del censo del 2020. El censo del 2000 fue mi primer censo. En realidad, una vez más, con la corresponsalía de Univisión, pues yo estaba encargada de semanalmente hacer un reportaje informativo sobre todos los detalles del censo, semana por semana, semana por semana. Y precisamente el sur de la Florida, el distrito donde yo tenía una propiedad, mi casa en Miami, ganó un escaño congresional tras las cifras del censo del 2000. Entonces, yo renuncié a Univisión, me fui al sur de la Florida a postularme al Congreso de los Estados Unidos. Tuve una campaña sumamente interesante. No quiero caer en los detalles de esa campaña porque verdaderamente que fue una gran lección en lo que es la política del sur de la Florida, que es muy diferente a la política de acá, donde estamos en el condado de Montgomery. Obviamente no gané el escaño congresional, regresé acá a Maryland porque acá también teníamos casa y ahí, pues, comenzó mi divorcio. Tras esa experiencia, fue el proceso del divorcio fue bastante, interesante también, y momento, ¿no?, para uno, pues, poner en la balanza ciertas prioridades. Me quedaba yo con mi hijo, custodia del muchacho, y entonces ya ahí, pues, tenía que autocambiarme completamente. Y ahí fue donde abrí mi propia empresa de comunicaciones, de medios, y comencé a hacer trabajos. Oh, Dios mío, desde adiestramientos de medios, de comunicaciones, a empresas grandes, Corporate 500 Companies, viajando también, adiestramientos mediáticos para reporteros, inclusive de Univisión. Yo entrené a muchos reporteros de acá y a través del país, de Univisión, y bueno, y el condado de Montgomery se convierte en uno de mis clientes, precisamente para el censo del 2010, en el 2009. Para el 2010, el condado de Montgomery pues quería proactivamente trabajar dentro de la comunidad hispanoparlante para la participación en el censo del 2010 y entonces me contrataron en agosto, nunca se me olvida del 2009, ya han pasado 10 años, y se convierte el condado de Montgomery en otro de mis clientes a través de mi empresa de comunicaciones y ahí comenzamos a empujar todo lo que es mensajes en español y es información sobre programas y servicios del condado de Montgomery. Ese ha sido mi enfoque durante los últimos 10 años para que la comunidad hispanoparlante del condado de Montgomery pues sepa qué es lo que hay, cuáles son los recursos que ofrece el condado de Montgomery, porque es un condado que no solamente es muy rico en su presupuesto operativo, pero sino también que es un condado muy generoso en cuanto a los servicios y programas que ofrecen. Entonces, hace 10 años el reto era que nuestra población, los hispanos, los latinos dentro de nuestra comunidad, se enteraran de qué es lo que hay, cómo llegar, cómo tener acceso a los servicios. Y entonces parte de las estrategias de comunicaciones internas que hemos establecido a través de los años ha sido precisamente, pues, radio, televisión, canal de cable, para comunicarle a la comunidad lo que hay, lo que se ofrece a través del gobierno del condado de Montgomery. Si te das cuenta, los censos han marcado tu vida. Totalmente. Y ahora ahora Ahora, estamos en el ¿qué va a 2020. pasar en el censo 2020, Lorna? Mira, sinceramente ya estamos. Yo digo, es simpático porque estaba yo en un programa de la radio y digo, no, no, mi vida de ahora en adelante es censo, 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 censo. Y lo dije tan rápido que parecía que decías Sexo de... Exacto. Exacto. Y digo yo, no, 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 no es lo que ustedes están pensando, es censo 2020, porque este censo en sí trae sus propios retos. Para comenzar, va a ser un censo electrónico completamente.
Pero también hay otras opciones para contestar y tengo que decirlo siempre, las personas van a poderlo hacer llamando a un número 800 por teléfono, también lo van a poder hacer recibiendo el cuestionario de papel. El cuestionario de papel, si las personas lo van a querer en español, pueden llamar al número 1-800 y recibirlo a vuelta de correo, llenarlo y obviamente devolverlo a vuelta de correo. Ahora, en los census tracts, las localizaciones, subdivisiones que ya tiene el censo, donde ellos estiman que 20% de la población o más habla el idioma en español, con la primera invitación del censo, que van a comenzar a llegar a los hogares a partir del día 12 de Marzo. marzo, en unos pocos días, van a recibir ya automáticamente un cuestionario en español. Así que muchas personas dentro de nuestra comunidad automáticamente van a recibir el cuestionario en español. Así que el mensaje es contestarlo directamente. Pero sí, ahorita el enfoque y hasta el mes de julio, dentro de la oficina eh, hay dos oficinas encargadas del censo en el condado de Montgomery, la oficina de relaciones comunitarias, Community Partnerships, y también la oficina nuestra de información pública, Public Information. Estas son las dos oficinas encargadas, una del mensaje, la otra de establecer las redes comunitarias, los networks, para llegar a las comunidades que tradicionalmente pues no se hacen contar. Y el mensaje del condado de Montgomery obviamente es que todos contamos en el condado de Montgomery. Entonces mi vida a partir comenzó de una forma paulatina en mayo del año pasado porque fue la promoción de que estaban los empleos con el censo disponible. Ahorita va a llegar la primera invitación para la participación, van a llegar cuestionarios en español a contestar, educar a la población por qué es tan importante el tema del censo y también motivar a nuestra población en contestar. ¿Por qué motivar? Porque esa es la fase más importante. El propio Buró del Censo, ellos han hecho sus focus groups, sus encuestas para determinar qué sería el factor más importante para las personas contestar el censo. Y la motivación está en el futuro, un futuro mejor. ¿Cómo vamos a hacer un futuro mejor? ¿Cuál es la motivación? Las escuelas, las carreteras, servicios de transporte, servicios de salud. Eso es lo que motiva a las personas a contestar el censo. Entonces, estamos generando nuestras propias campañas un poco más diseñadas directas para nuestra comunidad, las necesidades de nuestra comunidad acá en el condado de Montgomery en particular, porque el censo se está gastando miles de millones de dólares en campañas publicitarias a nivel nacional, pero nosotros en el condado de Montgomery tenemos un compromiso de llegar más cercano, ¿no?, al corazón de las personas de nuestra comunidad. Tú y yo, cada uno, el valor que tenemos es de $18,250. Por cada persona que se hace contar, las jurisdicciones reciben $18,250 en un periodo de una década. Piensa que si hay una casa con 5 personas y esas 5 personas no se hacen contar, eso es aproximadamente $100,000 que desaparecen, que no recibimos del gobierno federal. Y vale la pena resaltar que ya ese es dinero que nosotros pagamos al gobierno federal con los impuestos. Estamos en la temporada de taxes, de impuestos, estamos haciendo los impuestos, todos nos damos cuenta de lo que estamos pagando. Yo me doy cuenta de lo que estoy pagando, eso va al gobierno Ujú. federal. Bueno, me tengo que hacer contar para que eso regrese a mi comunidad, a mi condado de Montgomery, que son servicios que todos nos vamos a beneficiar, porque quizás yo no voy a las clínicas de salud del condado de Montgomery porque tengo seguro de salud, entonces no voy a la clínica de salud que presta servicios del condado de Montgomery, pero alguien que conozco va a ir a la clínica de salud y beneficiarse de eso. Yo a lo mejor no tomo el transporte público, pero conozco muchas personas que utilizan el transporte público. Las escuelas, ya mi hijo no va a la escuela, a las escuelas públicas, pero fue.
Y a lo mejor voy a tener nietos que van a ir en la próxima década, porque hay que pensar en década. Ahorita yo no tengo hijos en colegio público, pero en 10 años a lo mejor tengo un nieto. ¿Quién Sí. sabe? No, y es que lo que tú dices, Lorna, es básico hacernos contar porque cada fondo, cada dólar cuenta en precisamente todo lo que de alguna u otra manera nos impacta diariamente, escuelas, carreteras, bibliotecas, etcétera. Y es básico. Sin embargo, nuestra comunidad lógicamente tiene miedo de dar información como lo ven ellos al gobierno con esta retórica que se está viviendo. Tú como figura pública, ¿qué les puedes decir para que dejen ese miedo de lado y realmente se hagan contar y se den cuenta de la importancia que es participar en el censo? Exactamente. Bueno, el mensaje nuestro a través de la Oficina de Información Pública es que el censo es confidencial. Constitucionalmente, el Buró del Censo, que es parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, no puede divulgar esa información ni compartir información del censo hasta 72 años después de recolectar esa información. 72 años después. Entonces, si yo, por ejemplo, doy información mía en el día de hoy, yo sé que esa información no puede ser publicada hasta 72 años, no puede ser compartida hasta 72 años. Tu misión es sumamente importante y muy poderosa, Lorna, porque tú eres quien brinda la información en español a las comunidades, sobre todo a la comunidad hispana del condado de Montgomery. Entre todo lo que has cubierto en tu larga carrera periodística, una historia que te haya tocado el corazón, algo que hayas, Ah, una campaña, una historia que hayas dicho, vale la pena hacer lo que estoy haciendo. Esta es la carrera que escogí por algo. mira, ¿sabes qué? De tocar el corazón, pues siempre recuerdo las historias, desafortunadamente, de la pérdida familiar, accidentes automovilísticos, am, tiroteos, desafortunadamente. Y esto es cuando tenía mi carrera en el sur de la Florida, que hacía todo tipo de noticias, no solamente noticias políticas ni de ámbito educacional. Nunca se me olvida el juicio de un señor que fue acusado, de hecho, fue ejecutado por secuestrar, violar, asesinar y desmembrar Mm. a un niño que se llamaba Jimmy Rice. Esto fue en la comunidad del sur de la Florida, eh, en Homestead, un área rural. Un niño que se desmontaba de un autobús escolar, iba caminando a casa, este señor lo encontró y todo ese proceso que te conté. Los restos de este niño aparecieron enterrados en macetas con cemento. Y a mí me tocó hacer, cubrir el juicio de ese señor, que de hecho lo sacaron del sur de la Florida, de Miami, lo movieron a Orlando y a mí me tocó trasladarme a Orlando a cubrir este juicio. Y yo acababa de dar a luz Mm. a Daniel en aquella época. Madre por primera vez, con un recién nacido que se quedó en Miami mientras yo estaba en la ciudad de Orlando cubriendo este juicio. Y para mí ese juicio fue una de las experiencias a nivel comunitaria, legales y como madre que fue devastador. Nunca se me olvida eso. Desafortunadamente una mala noticia, una noticia fea, una noticia, bueno, donde el individuo fue hallado culpable, sirvió tiempo de cárcel, apeló, su cadena, sentencia de muerte y finalmente fue ejecutado en la Florida. Eso fue devastador, jamás se me olvida. Es parte de lo que hacemos, Ujú. la pérdida humana. Eso es de mi carrera lo que siempre me ha dolido más. Ahora, lo que más me ha gustado es, por ejemplo, recientemente, acá, ahora, ¿no? Yo voy a la radio, promuevo los programas de recreación, que hay un fondo de $1 millón, asistencia financiera para las personas que califiquen dentro de nuestra comunidad. Llamen, 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 apúrense, apúrense, apúrense.
se va $1,000,000 en asistencia financiera para los programas de campamento de verano de los muchachos y después me dicen del Departamento de Recreación, Lorna, este año la mayoría del dinero se fue a los latinos del condado. Ah, muy bien. Entonces, ese tipo de historia a mí me Sí. gusta, ¿no? Porque es resultado, uno ve el resultado de lo que uno está haciendo. Cuando uno está grabando y está frente a las cámaras o está haciendo el programa de la radio, los segmentos matutinos o lo que sea, o en la televisión, uno no sabe quién la está viendo, uno no sabe quién la está escuchando. Uno espera que sean bastantes personas, ¿no? Pero cuando uno ve los resultados del trabajo que uno hace, pues eso es like, wow, this is good, qué bien, qué sabroso, qué bueno, la gente está oyendo, la gente está prestando atención, la gente está tomando acción también. Y entonces eso es lo que ahora me gusta, ¿no? Eso es lo que me gusta, de que digo, está esto disponible, se puede hacer esto, aprovechen, ahora el plazo se vence tal, eso es lo que me gusta. Y hay retos también, ¿no? Ujú. Hay retos, porque por ejemplo, cuando digo es Earth Day, es Día de la Tierra, necesitamos voluntarios. Yo sé que nuestra comunidad a veces tiene un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, llegan a la casa tarde cansados. A veces llega el fin de semana y es, bueno, tratar de pasar tiempo en familia. Yo sé porque yo soy, o sea, head of household. Me toca la lavandería, me toca limpiar los baños, ¿no? Porque yo lo hago en mi casa, entonces me tocan mis quehaceres domésticos. Yo sé que nuestra gente también está sumamente atareada, ¿no? Con la vida cotidiana, pero la parte del voluntariado dentro de nuestra comunidad es la parte que a mí me gustaría. Después del censo, es la parte que a mí me gustaría promover y ver un poquito más de acción, de proactividad dentro de nuestra comunidad. Eso es uno de mis objetivos. El otro es la participación cívica a la hora de votar. Este año También, año de elecciones. es año de elecciones. Tenemos la elección presidencial primaria en nuestro estado de Maryland, comenzando, es el 28, creo, de abril. 28 o Las 24 primarias. es Ujú. la primaria. Pero antes tenemos la votación por adelantado, early voting. Me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría ver una participación más elevada en las urnas por parte de nuestro electorado hispano y latino. Me gustaría ver muchos de nuestros jóvenes que ya son elegibles para inscribirse, para votar, ya inscritos. Acá en el condado de Montgomery, en el estado de Maryland, si su hijo tiene 16 años de edad, nacido en este país, o ciudadano de los Estados Unidos naturalizado, ya su hijo se puede inscribir para votar. 16 años, todavía en secundaria. No solamente que se puede inscribir, puede participar en el proceso siendo trabajador electoral. Por ser trabajador electoral, no solamente le puede adquirir hasta 25 horas de las horas necesarias de Student Service Learning, que son las horas de trabajo comunitario para graduarse Ujú. de secundaria en el estado de Maryland, o puedes recibir $210 También, no cae eh, nada mal. y Sí, ayudar a la por familia o supuesto. comprarse algo. Entonces, nuestros hijos a los 16 años ya pueden participar en este proceso cívico. De más está decir que a los 18 años ya pueden votar. Vamos a hacer una breve pausa con esto. Estamos hablando con Lorna Virgili, quien es la encargada de comunicaciones en español del condado de Montgomery. También tiene producciones en inglés y es la que nos lleva y nos trae la información día a día de lo que sucede en el condado. Una breve pausa, regresamos en instantes. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast. Yo me siento totalmente honrada. Yo sé el nivel de personas que has estado entrevistando y me siento de este tamaño, pero te agradezco montones esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que un verdadero placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Me encanta estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Montgomery County MC Media también, los he seguido, los he escuchado por muchos años. De corazón, yo no agradezco lo que estás haciendo porque es una inspiración a muchos inmigrantes. Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast.
Continuamos con más. Gracias por seguir con nosotros en Hola Montgomery, el podcast, las historias de inmigrantes. Lorna Virgili con nosotros hoy. Lorna, como hemos hablado, gran periodista a nivel nacional, es la encargada en este momento de brindar la información a la comunidad de habla hispana del condado de Montgomery, con un montón de campañas, misiones personales, misiones profesionales, el censo, que la gente participe. Pero yo estoy segura, Lorna, que mucha gente se está preguntando, ¿y cómo le hace? ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le haces para ser empresaria, mamá, trabajadora? Porque muchas personas que dicen, ¿Cómo estrechar ese día y el tiempo? Bueno, déjame decirte, aquí secreticos de belleza. Ni tanta belleza. Ok, un par. Vamos a ver. El balance. Ujú. Para mí, el balance lo es todo. Yo soy mamá, yo soy hermana, yo soy hija, yo soy amiga, yo soy trabajadora, yo soy empleada, yo soy colega, yo soy un arcoíris de muchas cosas. Entonces, cada día, yo me despierto a las 5:30 de la mañana, ¿ok? Cada día es, ¿qué es importante hoy? ¿Qué quiero lograr hoy? ¿Cuáles son mis prioridades hoy? Eh, una prioridad mía siempre, a través de los años, ha sido mi hijo, encaminarlo a él. Ese ha sido el enfoque principal. Ya él ahora tiene 23 años de edad, ya él es un adulto joven, ya tiene su independencia, todavía vive en casa, todavía vive en casa, ya ha graduado de su universidad, ya ahora comienza su posgrado, ya tiene su primer empleo en su propia profesión, lo que estudió, pero su caminar continúa ya en manos de él, responsabilidad de él. Entonces yo, cuando me levanto, lo primero es mi taza de café bien negro, bien cubano, porque yo soy cubana, en caso que no te has dado cuenta, y criada en la isla. Mi butaca, mis minutos de oración, entregar mi día a mi Dios, es lo más importante. De ahí, una carrera, correr, o me alisto para ir al gimnasio, o voy al parque, o me monto en la máquina de correr que tengo en mi casa, Ujú. ahí, pegadito ahí, al lado de una ventana para ver el amanecer, eh, y comenzar las producciones de los programas matutinos, de los segmentos radiales en la mañana. Ese es el comienzo de cada día. Para mí es fundamental mi amanecer, entregar y generarme de energía a través del ejercicio. Yo creo en la energía de las personas y la energía propia mía. Entonces, parte de mi alimentación, muy importante, eh, mi cuerpecito es como un yoyo, que si me estreso subo, que si como pan subo, bajo. Entonces, muy consciente de mi propio cuerpo. Hace unos meses dejé el azúcar. No consumo azúcar refinada, solamente en frutas, que eso me da un nivel de enfoque muy grande Ujú. para todos los proyectos. Eso de multitasking, es un concepto del que yo no participo. Yo tengo una meta, termino esto, termino esto, termino esto, termino esto, termino esto. Así es como funciona mi día. Y darme el espacio para socializar con las amistades, tener amistades, compartir con las amigas, compartir tiempo de familia, la parte de los eventos que me corresponde también, networking que se llama en Ujú. inglés, que me corresponde hacer, darle espacio. Tengo un calendario donde todo lo tengo en mi calendario, todo lo escribo. Tengo que escribir siempre poniendo notas, ideas, lo que me viene a la mente, hasta en el auto cuando estoy conduciendo. Entonces es una vida estructurada, Ujú. básicamente. No tengo compañero, no tengo esposo porque me divorcié hace 17 años y más nunca me he vuelto a casar. Entonces eso me da el espacio para poder concentrarme en mi persona y en mis proyectos. Esto no quiere decir que si usted tiene pareja que la tenga que abandonar. No, no quiere decir eso. Simplemente quiere decir que eso, que no tener constantemente un compañero al lado mío, pues quizás tengo más tiempo para prestarle atención
a mi mente, a mi alma, a mi espíritu, a mi cuerpo, para yo estar presente todos los días de mi vida en mis actividades y mis responsabilidades, porque algunas son actividades para el placer de uno, pero otras son responsabilidades del día a día para subsistir, porque yo Ujú. traigo, con la ayuda de Dios, el pan nuestro de cada Qué día a la mesa en casa. ¿Qué Así que, significa, Lorna, para ti haber pasado parte de tu infancia en Cuba? bueno, es parte de quien yo soy. Ujú. Yo soy una señorita de más de 50 años de edad y yo me crié en La Habana, Cuba, en la década de los 70 durante la Guerra Fría. Eh, una época que aquellas personas que han vivido la opresión, el conflicto, la guerra, el comunismo, más o menos conocen lo que es esa experiencia. Yo sufrí la separación familiar. Mi papá se fue de Cuba en el año 1970, producto de razones políticas, precisamente. Y a nosotros el gobierno, a mi mamá, a mi hermana y a mí, el gobierno no nos dejó salir hasta el año 1979. O sea, que estuvimos de rehenes, presos en esa isla, ¿no? Em, el régimen socialista, comunista, dictatorial, eh, que yo sufrí en cuanto a la disciplina en el colegio, en cuanto al temor, en cuanto al ser un marginado en la sociedad, porque por el hecho de que mi papá se había ido y nosotros no éramos comunistas dentro de ese sistema, pues vivíamos marginados dentro de esa misma sociedad, en el colegio. En la escuela en Cuba, yo en mi infancia, mis años de primaria y secundaria, em, uno iba con uniforme y una pañoleta. La pañoleta, eso era que eras pionero por el comunismo, seremos como el Che. Como nosotros teníamos intenciones de irnos del país, pues yo no tenía la pañoleta en el colegio, entonces eres un marginado dentro del cuerpo estudiantil. Todo eso a mí me ha hecho fuerte, vivir en escasez, racionamiento alimenticio, no agua corriente. Tú abrías el grifo en mi casa y no había agua, había que bajar el edificio, una cisterna, cargar los cubos de agua, subirlo, cargar un poquito calentar un poquito de agua en la hornilla eléctrica antes de que viniera el apagón, que se fuera la electricidad, todas esas cosas, ¿no? Entonces, fuerza. Para mí, el temor y los obstáculos. Mi hijo dice, Mom, es que you're so resilient, you know? Es un nivel de resistencia que te dice, no se puede, y tú dices, no se puede por acá, se puede por acá. Eh, o, ay, qué difícil. ¿Cómo que es difícil? Si eso se salta así. Eh, el ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces, los retos que todos tenemos, em, para mí hay pocos retos porque en mi infancia superé tantos y yo sé que eso em, es parte de la vida de nosotros, del inmigrante. La historia mía es de Cuba comunista, pero la historia de un salvadoreño que llegó acá más o menos la misma época que yo, es la historia de esa guerra civil cruel dentro de la patria. Entonces, es la historia de muchos de Ujú. nosotros. Exacto. El inmigrante, el que tiene que dejar su país, el que dentro de su país pues no pudo dar frutos. Imagínate, a mí me da cierto nivel de tristeza en mi corazón que yo estoy dando frutos en este país y que no los di en mi patria. Eso siempre me duele y que nunca he regresado y que quiero regresar y que va a ser un camino muy emocional. ¡Ay! Un andar muy emocional, porque es un lugar donde yo quisiera llevar a mi hijo. Mira, aquí fue donde yo nací, mira, aquí era donde yo corría, mira, esa era la mata que yo tumbaba las almendras, mira, estas eran las escaleras que yo subía. Eh, yo no lo he vuelto a hacer, no lo he hecho. Entonces, es una fuerza que vivir esas experiencias de la infancia y de la adolescencia te hacen el inmigrante próspero. El inmigrante que da frutos.
en este país. Y habemos muchos de nosotros acá, en este condado, en este país que nos ha acogido. Yo soy ciudadana de los Estados Unidos hace 31 años que me hice ciudadana. Yo llegué acá en el año 1980, justo cuando llegaban muchísimos nicaragüenses tras el desenlace del régimen de Somoza, cuando llegaron muchos salvadoreños también. Fue una década donde llegamos, ese grupo, ¿no? De personas saliendo, ¿no? De nuestros países por múltiples razones. Y, y lo que más me duele de ser inmigrante es eso, que no disfruto mi patria. Cerremos con un mensaje, Lorna, para muchos inmigrantes que nos están escuchando y que te ven a ti como ejemplo. Pasaron seguramente también por separación familiar, extrañan su país, su familia, su comida, algún día añoran quizás con volver y se sienten aquí atrapados, tristes, sin esperanza. ¿Qué le dices tú? Volveremos en algún momento. El que no puede, porque tiene su estatus migratorio, que está acá todavía y no se puede mover, es cuestión de tiempo. Usted va a poder. No se puede perder la esperanza. Hacer las cosas bien acá, encaminar, buena asesoría. eh, En el condado de Montgomery, nuestro centro Gilchrist de recursos para inmigrantes ofrece una amplia gama de recursos y también de cómo referir a las personas inmigrantes con asesoría legal, etcétera. Es muy importante estar empapado en todas esas cosas y caminar recto, caminar bien para lograr ese estatus migratorio en este país, lograr más adelante una ciudadanía. eh, y poder regresar a hacer ese andar emocional. Yo le llamo It's an Emotional Journey en inglés. Para mí, fíjate, es diferente porque yo soy ciudadana de los Estados Unidos. Muchos cubanos americanos van a Cuba, visitan Cuba. Yo no lo he podido hacer por principio. Dos razones. Primero, mi sufrimiento de la infancia fue tan fuerte dentro de ese lugar que yo sé que tengo que ir acompañada de las manos de mi mamá, de mi hijo. O sea, tengo que ir con mi entourage, con mi equipo que me sostenga emocionalmente. Ese es uno. Segundo, todavía yo tengo rabia en contra de ese sistema opresor. Y no sé cómo voy a actuar estando de adentro con esta ira que aún siento por daños causados. Y tercero, porque para yo viajar a Cuba, como yo salí de Cuba después del año 1970, salí en el 79, por España, estuve en España, llegué a este país en el 1980, yo tengo que viajar a Cuba con un pasaporte cubano. El gobierno de la isla no me permite entrar con mi pasaporte de los Estados Unidos como americana. Tengo que ir como ciudadana cubana. Una vez que yo llego a ese lugar, yo soy ciudadana cubana. Me aplican las leyes de Cuba. Yo no estoy dispuesta a hacer eso. No con ese régimen. Cuando mi patria atraviese una verdadera democracia y sea un gobierno democrático, demócrata, entonces yo voy de regreso y piso mi tierra. Tengo amistades que saben lo profundo que es esto para mí, que han ido, han visitado, me han traído tierra. Literalmente, me han traído tierra. Creo que eso no se puede hacer, pero me han traído tierra. Tengo tierra en mi casa. Yo tengo mi tierra en mi casa. La tengo en mi corazón, la tengo en mi alma, la tengo en mi espíritu y la tengo en mi añoranza. Y algún día volveré. Volveré como ciudadana cubana a una Cuba con un gobierno que no viole los derechos humanos y que trate a su pueblo como un pueblo tiene que ser tratado.
Y llegará ese día, Lorna. Llegará. Espero yo ser testigo de ver Llegará. eso cuando llegues, cuando viajes a tu Cuba, querido. Llegará. Y mientras tanto, el día a día sigue haciendo lo que estás haciendo. Una misión muy linda. Porque con la información que tú llevas a través de la televisión, a través de la radio, a nuestra comunidad inmigrante en el estado de Maryland, le puedes cambiar y le estás cambiando la vida a muchos. Un día a la vez. Sí, un día a la vez. Un día a la vez y con la ayuda de ustedes, con la ayuda de un equipo fabuloso que tenemos en nuestra oficina, con la ayuda de dentro del propio gobierno del condado de Montgomery, muchos hispanos que trabajamos en el condado de Montgomery. Habemos unos 900 hispanos que trabajamos dentro del condado. La fuerza laboral es a tiempo completo de unos 8,000 empleados, completo y parcial unos 10,000 y unos 900 somos identificados como hispanos dentro del gobierno del condado de Montgomery. La meta es que tengamos más hispanos dentro del gobierno del condado de Montgomery. Esa es una de las metas que estamos ahora también empujando a través de la Oficina de Recursos Humanos, otro de los proyectos que queremos canalizar en los próximos meses. Em, pero y han habido personas que se han jubilado, que han sido trailblazers, caminantes también, dentro del gobierno del condado de Montgomery, la Betty Valdés, la Miriam Torrico, el propio Luis Martínez en el Departamento de Salud, personas que han estado trabajando en diferentes departamentos del condado a través de los años, algunos que ya se han jubilado, pero que también han hecho este andar. Y de eso se trata. Se trata de poquito a poco ir escalando la montaña y mirar hacia atrás y ayudar al que está subiendo la loma para que suba. Y en eso estamos. Entonces, otra de las metas mías también para los próximos meses es, a través de la Oficina de Recursos Humanos, cómo abrimos un poco más los ojos al proceso de contratación de manera que tengamos una representación más equitativa de personal bilingüe hispanoparlante de nuestra comunidad, justamente dentro del gobierno. Y así están, y así somos los latinos. Caminamos y dejamos huella. Qué rico. Gracias, Lorna, por estar con nosotros. Gracias en a ti que me has Hola hecho hasta llorar, mujer. Yo que siempre río y no lloro. Bueno, ya, esa es mi cuota del 2020. Para eso es este espacio, para abrir el corazón y contar esas historias que inspiran. Todos tenemos una historia que contar. Gracias por abrir tu corazón, Lorna, con nosotros hoy. Gracias a ti. Esta es tu casa, las puertas abiertas cuando quieras, bienvenida siempre. Me encantó esta conversación contigo. Todos los días aprendo y sigo aprendiendo de ti. Gracias. Gracias a Lorna Igualmente, Virgili por haber estado con nosotros. Les recuerdo que pueden suscribirse a cualquier plataforma de podcast. Nos encuentran como Hola Montgomery. Estamos en el website www.mymcmedia.org. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.